Mati. Estamos con Gabriel Bertona. Vamos a tener una conversación con él. Muchas gracias, Gabriel. Te voy a presentar como se debe. Desde hace más de 25 años, Gabriel se dedica al arte y ciencia de sanar. Es médico cirujano por la UNAM, estudió programación neurolingüística y otras corrientes psicológicas, nutrición integrativa y proceso depurativo, plantas medicinales, medicina china, biomagnetismo y bioenergética médica, neurociencias cognitivas, entre otras cosas. Y todo esto le permite hacer abordajes complejos e integrales para mejorar la eficiencia de los tratamientos. Es miembro de la Asociación Mexicana de Psico-Neuro-Inmunoendocrinología, de la Comunidad de Sanantes, y es doctorante en pensamiento complejo. Cree en la construcción social de la realidad y en la importancia de asumir estrategias conjuntas para sanar juntos y de raíz. Creador del programa El Síntoma y su Función, que se ha impartido en varios países y ha participado de muchas actividades para la educación y la realización del ser. Bueno, esta es una presentación breve y me gustaría que comenzáramos por platicarle a las personas que nos están viendo ahora qué es esta especialidad que suena tan larga y compleja, psico-neuro-inmunoendocrinología, y a partir de ahí podemos abordar lo que venga, ¿no? Todo lo demás. Sí, la psico-neuro-inmunoendocrinología, que se llamó psicoinmunología o psiconeuroinmunología inicialmente, se le atribuye a Cohen, se le atribuye a Simonton, a Solomon, perdón, que son los papás de esta, o al menos así se los reconoce, de esta disciplina médica integrativa. Un inmunólogo estaba estudiando el condicionamiento del sistema inmunológico. Se dio cuenta que el sistema inmunológico aprendía, que se condicionaba por la historia, que respondía en relación a la historia. Y esos condicionantes no necesariamente eran estrictamente causales, pero sí estaban asociados en la experiencia. Esta fue, se les dio un medicamento que generaba repulsión, como náuseas, y junto se les dio azúcar. Pero era un medicamento inmunosupresor. Este primer investigador no lo sabía. Después, al darle azúcar a las ratas sin el inmunosupresor, las ratas se morían igual, como si estuvieran recibiendo el inmunosupresor. Y entonces se dieron cuenta que el sistema inmunológico había asociado la sustancia inerte, inocua, con la sustancia inmunosupresora y por lo tanto dañina. Volvió a repetir los estudios, volvió a conseguir los mismos resultados y entonces se dieron cuenta de que el sistema inmunológico era tan condicionable como la psique, la mente, como la experiencia cognitiva, afectiva, emocional. ¿Sí? El sistema inmunológico podía condicionar sus respuestas a estas asociaciones, ¿sí?, de nuestra historia aprendida. Al punto ese de que una asociación con un inmunosupresor es una respuesta aprendida y después incluso genera los mismos efectos adversos de esta asociación. También Solomon empezó a estudiar la relación entre la actitud de los pacientes con artritis reumatoide y se dio cuenta que muchos pacientes, muchos hermanos, muchos familiares tenían predisposición genética. Pero resulta que no todos desarrollaban la artritis. Solo lo desarrollaban quienes tenían ciertas características de personalidad, quienes tenían un pobre manejo de sus emociones, ¿sí? Y a esta asociación entre actitud e inmunología también se le llamó psicoinmunología. Entonces acá aparecen los primeros rastros en nuestra ciencia moderna. Obviamente esto se estudia y se sabe desde antes con otros nombres, en muchas tradiciones, en muchas corrientes, en muchos sistemas. Pero aquí se plantea en medicina la integración de los sistemas. Y después hay muchos más, muchísimos más investigadores que han aportado en esta comprensión integral del ser. Entonces hoy la integralidad es una realidad científica, es una realidad médica
no necesariamente practicada, ¿ok? Una cosa es que la ciencia sepa que somos un ser integrado y que nuestra actitud, nuestras angustias, nuestros miedos, nuestros traumas infantiles afectan la función endocrina, inmunológica, metabólica del cuerpo. Una cosa es que lo sepamos y otra cosa es que lo convirtamos eso en intervenciones médicas. ¿Sí? Entonces ahí hay suele haber brechas muy grandes entre la teoría, el saber y la práctica médica, clínica, terapéutica cotidiana. ¿Sí? Pero así es como surge y así es como esto se va estructurando. Hoy día obviamente hay asociaciones de psiconeuroinmunoendocrinología en todo el mundo, hay revistas de psiconeuroinmunología donde hay investigadores que investigan esto, las relaciones entre los sistemas y cómo un sistema está vinculado con el otro y cómo se afectan de manera convergente o de manera recursiva. ¿Sí? Exacto, que lo sepa la ciencia no significa que lo sepa toda la ciencia, ni todas las personas que practican ciencia o medicina, ni que se enseñe necesariamente en las escuelas de medicina, ¿no? Y creo que ha sido un camino que han tomado algunos, ojalá cada vez más, creo que sí. Y lo que nos muestra que somos seres integrales al final, ¿no? Que no hay un solo lugar de actuación para mejorar la salud, sino muchos niveles. No podemos reducirnos a pensar que somos una máquina perfecta, ¿no? Una máquina biológica únicamente. Tenemos muchas otras dimensiones. Eso entiendo que por ahí va. Sí, algo así. En realidad, en cualquier facultad de medicina seria, se estudia. O sea, ya se sabe, se estudia, se investiga, ya están en los libros. En general, todo el mundo hoy, todos los médicos hoy ya han leído algo de esto. El problema no es el que se sepa, el problema es que no se practica, que no se lleva a la práctica cotidiana. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque estamos atascados de pacientes, porque porque nuestros pacientes nos exigen soluciones inmediatas en lugar de evaluaciones complejas, en lugar de responsabilidades compartidas. El paciente en general va al médico buscando la píldora mágica que lo infantilice y que le resuelva todos sus pedos porque él siente que no puede con su vida. ¿Me explico? Y ahora además está enfermo. Entonces, deme algo, doctor, y entonces el médico también se deja convencer por esta postura, ¿no?, infantil, bastante arrasadora de nuestros pacientes, de algunos de ellos, y termina, ¿no? Ok, acá, llévate tus medicamentos. No evaluamos tu forma de vida, no evaluamos tus relaciones, no evaluamos tus contextos, no evaluamos tus traumas infantiles que hoy te condicionan y condicionaron a tu sistema inmunológico, no evaluamos el estado de tu flora. Hay mucho más que hacer que dar medicamentos, mucho más. Es una locura esperar que haya resultados eficientes en salud tomando medicinas. Tomar medicinas es un aspecto, es una parte, es muy importante. Nos valemos todos los médicos de eso para el apoyo en los procesos terapéuticos. Pero no más que eso. Los laboratorios que venden hipoglucemiantes para la diabetes, todos saben, ya está súper investigado que si el paciente no hace dieta, no hace ejercicio, el medicamento no funciona. El medicamento no funciona en el aire, me explico. Queremos que en el aire funcione y yo no me quiero mover, ¿no? Un centímetro de mi posición convencional, acostumbrada, cómoda, o de mi posición urgente, de sobrevivencia. No siempre hay comodidad, a veces hay simplemente la necesidad de sobrevivir. Pero una necesidad de sobrevivir gigante y pocos recursos me terminan haciendo caer en estas respuestas simplistas que terminan por no resolver nada. ¿Me explico? Y esa es un poco la reflexión también que quería traer a esta entrevista. ¿Me explico? Exacto, que no podemos esperar que el médico resuelva todo, ¿no? Que nuestra actuación en nuestra salud debe ser mucho más responsable y no solamente ir a que nos den un medicamento y con eso esperar que todo se va a resolver. Pues no es así. Ok. Y me gustaría que me platicaras, te hemos visto muy activo ahora en toda esta cuarentena con el tema de COVID-19, pues desde la psiconeuroinmunoendocrinología,
y desde todo el trabajo que están haciendo en Sanantes, que les vamos a compartir, por supuesto, los links también de los videos a quienes nos están viendo. Me gustaría que me platicaras a este punto, después de no sé cuántas semanas llevamos, pero ya van como 12 o 13 programas, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Has atendido a personas con COVID? Desde la prevención, desde el tratamiento y también desde este tema de una vez de Sanantes, aprender desde diferentes perspectivas, disciplinas, puntos de vista, ¿no? Sí, sí, muy buena pregunta. Efectivamente, esta pandemia, igual que otras enfermedades, igual que otra crisis, nos pone frente a nuestros viejos errores, a nuestras viejas estructuras, a nuestras viejas, a esta fragilidad que hemos construido. Esto es la parte dura de la enfermedad, ¿no? Un pueblo es más o menos vulnerable a una pandemia si está más o menos inflamado, si tiene más o menos enfermedades crónicas, si tiene una vejez más o menos fragilizada. ¿Me explico? Si tiene más o menos violencia, si tiene una mejor gestión o una peor gestión del estrés. ¿Sí? Entonces, tenemos que reconocer frente a esta pandemia que nuestros sistemas de salud tienen muchos déficits y que socialmente tenemos muchos espacios de fragilidad progresiva. ¿Me explico? ¿Por qué tenemos cada vez más diabetes, más hipertensión, más enfermedades autoinmunes, más cáncer, más procesos degenerativos, más violencia, más adicciones? Porque tenemos una sociedad que lo fomenta, que lo sostiene, que lo impulsa. Tenemos un sistema económico que vive de la enfermedad, que vive enfermando. Una industria alimentaria que vive y obtiene, ¿no?, ganancias jugosas de enfermar a la gente. Tenemos muchas contradicciones y no podemos esperar. Entonces, frente a esta fragilidad de la que formamos parte, tener una respuesta ante una pandemia maravillosa, ¿sí? Entonces, la pandemia nos pone frente a esto, nos pone frente a lo postergado, frente a lo no resuelto, frente a lo que hemos construido, frente a la realidad. Eso duele, nos llena de miedo, de incertidumbre. Yo sé que he construido esto, yo sé que he sostenido esta adicción, yo sé que he comido pura cochinada, yo sé que estoy inflamado hasta los pelos, ¿no? Esto nos asusta mucho, nos hace sentir muy vulnerables. Por eso decimos que la crisis es una hermosa oportunidad. Un ejemplo de una intervención médica simplista y absurda es pretender que se resuelva el problema de la pandemia o abordar el problema de la pandemia de una manera sensata, esperando que haya menos muertos y menos gente que se quede con secuelas por la enfermedad, solamente evitando el contagio. ¿Me explico? La ridiculez de la medida sanitaria no es la medida sanitaria, sino que se pretende resolver el problema solo evitando el contagio, solo con distanciamiento social, solo poniéndome mascarillas y lavándome las manos con jabón. O sea, todas estas medidas tan difundidas solo hablan de un aspecto pequeño de todo el universo complejo que hace que nos enfermemos, que hace que seamos más o menos vulnerables. Entonces, lo ridículo y lo preocupante es que todos los esfuerzos se basen solo en evitar el contagio. ¿Por qué? Porque entonces voy a generar un monstruo. El COVID está siendo monstruorizado, ¿me explico? Tenemos ahí un monstruo que viene a atacarnos y que estamos vulnerables y cuidado y nos puede matar y puede hacer trombos y nos puede dejar con fibrosis pulmonar. Eso, la monstruorización, convertimos en un monstruo, un virus, hace que nos llenemos de miedo, nos llenemos de vulnerabilidad. El miedo y la vulnerabilidad en extremo nos enferman, deterioran nuestra respuesta inmunológica. ¿Me explico? Esto está confirmado, está investigado, hay un montón de estudios. ¿Me explico? El efecto del estrés crónico en el sistema inmunológico es algo que se estudia desde los 70. Parece que nadie se enteró de eso. ¿Me explico? Porque parece de eso no se habla o se habla muy poco. Claro que revistas como la tuya hablan de eso. Nos dedicamos al yoga porque sabemos de eso y queremos aportar a eso.
pero me refiero a la mayoría. ¿Me explico? Me refiero a lo que se vende en los medios de comunicación masivos. Tenemos que retomar el poder, tenemos que educar para la confianza, tenemos que educar para la vida, no solo aterrar a la gente. Me explico, no solo encerrar a la gente en su casa, sea un viejito de 80 años que ya estaba bastante amolado, ahora lo encierras, no le dejas ver sus sobrinos y no le dices, oye, pero además puedes hacer esto otro, ¿no? Es importante que no dejes de hacer ejercicio, tienes que tomar sol, tienes que dejar de comer cochinero porque si no tu nivel de inflamación no va a bajar nunca. ¿Me explico? Tienes que bajar tu nivel de fragilidad, no aumentarla. Entonces no podemos basar las medidas sanitarias solo en una parte muy limitada y muy pobre de este problema. Sin pensar por eso incluso en lo que se agrava con las medidas sanitarias. Con las medidas sanitarias se agrava la incertidumbre económica, se agrava la violencia familiar, se agrava la violencia contra la mujer, se agrava la ansiedad, la angustia y la depresión, ¿no? Se agravan los problemas de adicciones porque no estamos abordándolos de manera integral. Tenemos que ocuparnos de los problemas que tenemos sociales. ¿Me explico? Y ese es el esfuerzo que estamos tratando de hacer con Sanantes. Efectivamente, he tenido pacientes con COVID, pacientes con muchas vulnerabilidades, muy difíciles de tratar. Se han muerto gente querida y cercana a mí. Esto nos ha sensibilizado, conmovido el corazón por todas las implicaciones que tienen. Y también he tenido muchos otros pacientes sin tantas comorbilidades que están saliendo muy bien, que están respondiendo muy bien. Me explico, la gente más joven que está más dispuesta a sanar, que hace los cambios que son recomendables, que quiere vivir, que tiene un sentido de vida, un propósito, se aferra a la vida con toda su alma, y eso obviamente aumenta la resiliencia y la respuesta corporal, y obviamente a esa gente en general les va mejor, ¿no? Entonces, el COVID nos ha revolcado a todos, ¿no? No ha sido bueno en términos absolutos para nadie. Eso no significa que con esta crisis no podamos sacar mucho provecho, ¿no? No le podamos sacar muchas oportunidades, ¿sí? Y me gustaría que me platicaras acerca del trabajo de Sanantes, porque justo creo que este monstruo se plantea como un monstruo que está allá afuera y del cual yo me tengo que defender, pero yo no soy capaz. Es como si no tuviéramos nosotros nada que hacer frente a ese monstruo más que quedarnos encerrados y separarnos de los demás. Y así como el encerrarse en casa, hacer menos ejercicio, dejar de tomar sol, también dejar de estar compartiendo con las personas que queremos, de estarlas tocando, de darles un abrazo. Creo que es algo muy fuerte que también pues deteriora el sistema inmune, ¿no? Y se me hace especialmente duro con el tema de los adultos mayores, o sea, todas las personas que son más sensibles a la enfermedad, que todo el tiempo además están escuchando, es que si tienes más de 65 años, ya, quédate en casa y no abraces a nadie, y si tienes diabetes también, ni se te ocurra tocar a nadie. Entonces, yo pienso que escuchar esto una y otra vez también va poniendo, por ejemplo, a los adultos mayores, que sí es algo que a mí me mueve mucho, en un lugar cada vez más en el rincón, ¿no? Como no solo estoy encerrado, sino que ahora no puedo tocar a nadie y además cuando volvamos a la nueva normalidad, que a mí el término me parece un poco absurdo, nosotros no vamos a poder volver, los de mayor edad. Entonces, pues todo esto parece que resulta, o sea, que va a traer una cuenta muy cara a la larga, ¿no? Sí, y ya la está trayendo, ya está trayendo cuentas caras, ya tenemos consecuencias de esto, consecuencias en lo económico, en lo social, en lo afectivo y en la salud también. Entonces, fíjate, la monstruorización, el convertir al virus en monstruo, tiene tres grandes facetas. Para que algo sea un monstruo, yo tengo que ser pequeñito e incapaz de enfrentarlo. Entonces, el monstruo es esta imagen metafórica de los cuentos de hadas, donde en general los monstruos asustan a los niños. Un niño indefenso que no puede con semejante bestia creada allá afuera. Entonces, para que el virus sea un monstruo, yo me tengo que infantilizar. Y para que el virus sea un monstruo, yo me tengo que infantilizar y tengo que estar solo, sin nadie que me proteja. Es la función del tercero, del papá, mamá,
el abuelo, el cazador, este que agarra y enfrenta al monstruo. ¿Me explico? Entonces, estos son los 3 aspectos que se tienen que dar para que yo cree un monstruo en el virus, para que yo proyecte hacia el virus un monstruo. Tengo que estar solo, aislado, sin redes de contención, de afecto, sin gente que me apoye, me sostenga, me cuide. Tengo que estar infantilizado, sentirme incapaz de lidiar con esto, ¿no? Sentir que no tengo herramientas, que yo nada puedo hacer contra esa ferocidad, que yo nada puedo cambiar, que yo no tengo nada en mis manos de control, y tiene que haber un exceso de poder, ¿no? Un empoderamiento excesivo de ese bicho externo, ¿sí? Las 3 cosas, si se dan juntas, entonces tenemos el cuento de hada perfecto. Y bueno, por otro lado, la pobreza, creo que, o sea, el tema económico es más fuerte a veces de lo que pensamos y de lo que se dice, ¿no? Porque pues por ahí también está esta crítica de que la pobreza pues enferma y mata más que el mismo COVID, ¿no? Y también Sí, hay otras enfermedades, pero y también hay hay muchos otros tipos de pobreza. El otro día hablábamos con Pedro, que creo que lo contactaste también, sobre la geografía de la esperanza, y él tenía mucha razón, no toda la pobreza es igual. Muchos de los pobres, me explico, de nuestros pobres de dinero, son muy resilientes, mantienen sus tradiciones, mantienen su microeconomía, van a, ¿no? Siguen cuidando su milpa, ¿sí? Siguen con sus pequeños emprendimientos que les permiten la sobrevivencia y están contentos, están felices, cuidan a sus hijos. No todos los pobres son iguales, pero ahora imagínate un pobre de la ciudad, no un pobre del campo, imagínate un pobre de la ciudad, que sin internet, sin servicios, sin casa, sin chamba, y en la ciudad estás mucho más restringido, ¿no? Por esa dinámica urbana. ¿Me explico? No pasa eso mismo en el campo, aunque no tengas lana para comprar una compu o para cambiar el carro o ni siquiera para... ¿Me explico? Entonces, hay muchas pobrezas y hay muchas diferencias. Y efectivamente, una pobreza de sueños, una pobreza de redes de apoyo, una pobreza de recursos humanos, para mí son las más graves y hay mucho de eso. ¿Me explico? Son las más graves y hay mucho de eso. Entonces, los pobres de todas estas cosas están más vulnerables y los viejos están muy castigados por esta situación. Tenemos que recuperar la vejez, no solo en sentido de cuidarlos. A ver, hemos convertido a los viejos en un mueble, en un material de desecho, en el viejito que hay que entretener, ¿no? Me explico, el viejo ya no tiene pensamiento, ya no tiene sueños, me explico, hay que entretenerlo hasta que se acabe. Y los viejos mismos entran, nosotros mismos, cuando nos hacemos viejos, entramos en esa misma dinámica, porque hemos sido educados en ella. Entonces, cuando la gente se jubila, se envieja y se empieza a morir. Entonces, tenemos mucho que hacer en cuanto a reestructurar, ¿me explico? La vejez y de acompañar a la vejez como un recurso, como una oportunidad, como una fuente de vida para la sociedad. Evolutivamente, como especie, los viejos son parte de la tribu, son parte de la comunidad, son parte de la colonia, en el sentido de que es importante tener viejos, por todo lo que saben, por todo lo que han aprendido, por su andar lento, porque los viejos nos calman a los jóvenes, los viejos nos aplacan, nos dicen, ¿no? Entonces necesitamos a los viejos, pero tenemos que reconstruirnos socialmente para poder darles el lugar que se merecen. Y efectivamente, validar una vejez sana. Una vejez, y yo durante toda mi vida me hice pedazo comiendo puras porquerías y adicciones y medicamentos, y ahora no tengo un cuerpo totalmente degradado y me explico, y enfermo y vulnerable. Bueno, tengo que enfrentar la vejez que yo he construido. ¿Me explico? Y eso es duro, ¿eh? Eso es duro. Entonces, para esos viejos y para esas gentes más vulnerables, tenemos que generar socialmente, familiarmente, redes de contención eficientes, que puedan acercarse a sus necesidades, que los vayan integrando. ¿Me explico? Como se vaya pudiendo, claro que los pacientes más vulnerables van a tener que estar más aislados, lo sabemos, todos lo sabemos, incluso eso va mejorando en la medida también que los médicos aprendemos a tratar la enfermedad y la tratamos cada vez con más eficiencia. Esto también está pasando.
ya hay muchas propuestas, hay propuestas de plantas medicinales, de ozonoterapia, de peróxido de hidrógeno. Tú vas a ver un montón de emprendimientos de investigación, ¿no?, que se están echando a andar para resolver este tema y queremos resolverlo de la mejor manera. Pero decirle a la gente, no alcanza con que te quedes encerrado, no alcanza con que uses barbijo, no alcanza con eso. Me explico, hay que ocuparnos de tus vulnerabilidades, tienes que mejorar tu dieta, tienes que recuperar tus redes de apoyo, tienes que reducir el nivel de estrés, tienes que mejorar tu calidad del sueño, tienes que tomar sol, es importante que hagas ejercicio. Te necesitamos fuerte, creativo, vivo, desde el punto en donde estés, en el lugar en donde estés tú, ¿sí? La vulnerabilidad nos humaniza mucho, no solamente al vulnerable, sino también al otro que se cree muy chingón y muy soberbio y muy, ¿no?, prepotente, ¿sí? Porque un día te va a tocar a ti, cabrón, ¿no? Sí, la vida se va a encargar de que tu hocico esté en el lodo, ¿sí? Entonces va a depender de qué hayas construido alrededor tuyo, afectivamente, en redes, en apoyo, en saberes, ¿no?, con los recursos con los que vas a contar. ¿Me explico? Ujú. Sí, no recuerdo ahora el nombre de la bailarina argentino-mexicana que participó en Sanantes y que justo decía que parece que los viejos están en un lugar en el que tienen que ser entretenidos. Y entonces se preguntaba ella, ¿que no somos creativos, que no somos capaces de compartir todo lo que sabemos, que no somos capaces, bueno, ella decía, de crear una obra, por ejemplo, coreográfica? No sé, ahí está todos estos mitos de una sociedad que se va construyendo, ¿no? Exacto, Mirta Blostein. Mirta, exacto. Y bueno, ya hemos hecho referencia varias veces a Sanantes, probablemente las personas que nos están viendo ahora no conocen Sanantes, quizá algunos sí. ¿Les puedes platicar o nos puedes platicar de qué va Sanantes, de qué se trata? Sí, mira, Sanantes surge como una continuación de toda una escuela de medicina integrativa, holística. Surge como una red de terapeutas y de escuelas. Surge por la urgente necesidad que tenemos en las ciencias y las artes de sanar, de integrar equipos terapéuticos, de escucharnos entre nosotros. Sí, el saber especializado no llega a la gente, no transforma realidades, si el saber especializado no se integra con otras especialidades, es un saber que está fragmentado, que está aislado, que impacta poco, que transforma nada. ¿Me explico? Entonces, queremos que todo nuestro saber, que también viene de todos nuestros maestros y honrando todo su trabajo, se integre en equipos, en mesas, en trabajos conjuntos para realmente hacer más eficientes nuestras intervenciones, para hacer más eficiente la posibilidad de transformarnos y de sanar juntos. ¿Sí me explico? En general, lo solemos dedicar muy poco a la comunidad, a la red, a escucharnos, y creemos firmemente que tenemos que darle un espacio más digno, porque los problemas hoy que tenemos sociales no son más chiquitos que los que teníamos ayer. Creemos que en la medida que aumenta la complejidad, se empeoran ciertas cosas. Entonces creemos que tenemos que ser más eficientes y realmente abordar la complejidad desde la complejidad misma del saber, ¿sí? Que se puede tejer de esta manera, ¿sí? Pero hay que hacer un esfuerzo, todos tenemos que hacer un esfuerzo. Sanantes es esta red de psicólogos, médicos, nutriólogos, maestros de yoga, artistas, ¿sí? Empresólogos. Para este domingo tenemos la participación de unos sanadores de empresas. ¿Sí? Tenemos que transformar nuestra manera de hacer lana. Tenemos que transformarla de formas más amables, más ecológicas, más sustentables. ¿Me explico? Ir al trabajo no puede ser una tortura, porque si no nos va a seguir enfermando. Entonces, sanar de este paradigma implica integrar, ¿no?, todas las áreas del conocimiento. Y gracias a Dios tenemos una red maravillosa donde hay comunicólogos, antropólogos, ¿sí? Quien esté interesado en hacer este tipo de tejidos y este tipo de equipos, está invitado a la red y bueno, para poder como compartir todo este mensaje,
que creemos que es muy valioso y es especialmente valioso en momentos de crisis. ¿Sí? Las crisis, aunque yo pueda sacar a alguien de un momento crítico que pone en peligro su vida con una respuesta más o menos simple, en general la transformación de una crisis en un estado mejor depende, ¿no?, de la implementación de estrategias complejas. Y creo que compartir es una palabra clave en Sanantes, porque justo es un grupo de una generosidad que de verdad están preparando mesas de discusión, paneles, semana con semana, desde toda la cuarentena, y los pueden encontrar en Facebook y en YouTube como Sanantes. No sé si tienen Instagram. Ya tenemos Instagram, Facebook, Todo, página web, blog. Sí. todo. De todas maneras, los ponemos aquí en los comentarios. Claro. Y pues algo ya para cerrar que me parece como una línea que cruza todo lo que hemos platicado, es el retomar nuestro poder individual como seres humanos, nuestro poder colectivo como familia, como sociedad, como grupos de trabajo, y dejar de ponernos en el lado de la víctima, volvernos más activos con relación, en este caso, a nuestra salud, ¿no? Claro, esto lo has dicho de una manera maravillosa y has puntualizado un tema que es central. Hemos usado a la comunidad y al otro para hacernos irresponsables, para echarle la culpa de todo lo que nos pasa. Eso es cuando el proceso no está afianzado en el poder personal, en el crecimiento personal, en el conocimiento de uno mismo. Entonces, es importantísimo retomar el juntos desde un yo empoderado, desde un yo autónomo, desde un yo más libre, desde un yo, me explico, irreverente. Me explico, necesitamos estar dispuestos a crear realidades diferentes, porque si nos dejamos arrastrar por la ola, por lo que hace la mayoría, por lo que piensa la mayoría, por lo que siente la mayoría, no vamos a dejar de simplemente repetir lo mismo. Entonces no queremos repetir lo mismo. Creemos que es urgente la vida, la tierra, los seres vivos, los reinos. Urgente es el llamado a la humanidad para dejar de joder y transformar nuestras formas de vida en formas de vida más amorosas, más amigables, más conjuntas. Pero claro, si yo desde mi irresponsabilidad, mi infantilismo, proyecto todo eso afuera, lo único que voy a hacer es echarle la culpa a mi mamá, a mi papá, al presidente, a los vecinos, ¿me explico? Porque no me estoy haciendo cargo de cómo yo contribuyo, ¿no?, a ese juntos. Entonces, un juntos, una comunidad, desde seres humanos que se hacen responsables de sí mismos y que retoman su poder y su autonomía. ¿Me explico? Claro que sí. Bueno, pues me gustaría que posteriormente tuviéramos otra conversación acerca del síntoma y su función, este taller que has creado. Pero por ahora cerramos aquí. Te agradezco mucho tu tiempo, tu generosidad, tu información, todo, el estar aquí. Muchas gracias a ti y muchas gracias a tu gente, a tu revista. Muchas gracias por la invitación y seguimos chambeando. Y sigan disfrutando de este festival del solsticio de verano con Respira. Muchas gracias. Gracias a ti, Angélica.